Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Sé Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar, como siempre os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Sé Feliz si entráis a este código QR o ponéis el link y de esta forma estaréis al tanto de informaciones, de ofertas, materiales, etcétera, y está siendo de gran bendición. Llegamos a la última lección de este trimestre, la lección número 13, Espera en el Señor, y ponemos fin a este estudio sobre los salmos que ha sido de tanta utilidad en nuestras vidas, estoy seguro. El versículo de memorias está en el Salmo 27, versículo 14, y dice, aguarda a Jehová, algunas versiones dicen espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Está esta noción de aguardar en Él, de esperar en Él, y la verdad es que los salmos, como hemos visto durante todo este trimestre, presentan nociones de liberación divina, de perdón, de gracia, de esperanza. Hay un montón de emociones, mensajes teológicos y realidades espirituales que nos traen a nuestro presente aparte o en base a la experiencia religiosa del pueblo de Israel y la experiencia religiosa de los salmistas. Pero la realidad, como dice la Escuela Sabática, es que continuamos viajando, continuamos viviendo en la esperanza hasta que se cumplan todas las promesas. En ese sentido, esperar en Jehová, como nos propone este salmo, no es una espera ociosa, no es una espera de, bueno, a ver qué pasa. Es una espera que se aferra a la fe, es una espera llena de esperanza, es una espera que transforma la realidad, transforma la noche en la espera de la mañana. Y en ese sentido cambia nuestras vidas. La espera que nos propone la Biblia es especial porque se basa en esperar a Jesús y Jesús ha cumplido todas sus promesas. Y este es el matiz más importante. Si no tuviésemos ningún otro argumento para esperar más que simplemente el lapso de tiempo que pasa, no tendríamos mucho argumento existencial para aferrarnos a las promesas. Pero cuando uno mira la Biblia y estudia los salmos y ve que todo lo que han escrito se han cumplido, todas las profecías mesiánicas, todas las profecías históricas en la Biblia, cuando uno descubre que todo se ha cumplido y falta la gran promesa de cumplimiento que es la segunda venida, la esperanza cobra sentido y llena toda nuestra espera de sentido. Así que vamos a sumergirnos en esta semana en este motivo de la espera. Continuamos con el estudio de la lección, llegamos al domingo 24 de marzo, el llamado a esperar. Se nos presenta en este día de la Escuela Sabática la realidad de que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que esperar. La espera forma parte de nuestro día a día, en el supermercado, cuando vamos al banco, cuando tenemos que esperar una carta o un procedimiento o simplemente alguien llega tarde. Todos estamos llamados a esperar en este mundo porque el tiempo es un lapso que nos separa de aquello que esperamos. Sin embargo, la noción de esperar en la Biblia no es simplemente, como veíamos en la lección de ayer, no es simplemente sentarnos, ¿verdad?, a que ocurra aquello que estamos esperando. No es simplemente una espera vacía, sino que se incluye la noción de perseverancia en la espera bíblica, perseverancia. Y en ese sentido, la perseverancia es el compromiso supremo de negarnos a que el desánimo nos embargue todo nuestro ser. Es decir, es esperar sabiendo que Dios es fiel. Y ese conocimiento de que lo que esperamos va a ocurrir, esa certeza de que lo que esperamos va a ocurrir, transforma la realidad de la espera. Es mucho más que aguantar, como dice la Escuela Sabática. Es mucho más que aguantar. Es un profundo anhelo de Dios. A veces se compara con la tierra seca, ¿no?, esperando el agua. Esa intensidad con la que se espera el agua, esa necesidad de que ocurra lo que estamos esperando, ese anhelo en el salmista supera todo otro anhelo. Y de alguna forma la espera esperanzada se convierte en el norte, en el rumbo y en la esencia de la existencia. La Escuela Sabática trae a colación el versículo de Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y habla de ese anhelo ardiente, esa necesidad, ese deseo de toda la creación incluso,
es esperar ese último acto de la historia, como en el capítulo 8, toda la creación gime a una y sufre dolores de parto. Ese sufrimiento, dolores de parto, es justamente la intensidad con la que se espera la resolución del gran conflicto. Lo que esperamos, por tanto, es el cumplimiento final de todas las esperanzas que se centran en el regreso de Jesús. Y algo importante teológicamente es que nuestra esperanza se basa en la realidad de la primera venida y en la muerte de Cristo y en su resurrección. De esa forma tenemos un ancla en la historia que nos permite esperar sabiendo y con la certeza de que la segunda venida también ocurrirá. Continuamos con el estudio de la lección. Llegamos al lunes 25 de marzo, la paz de un niño destetado. Es curiosa esta metáfora que va a utilizar el salmista del Salmo 131. La realidad es que el mundo está lleno de desastres, es un mundo enfermo, vivimos rodeados de aflicción y lo engañoso del orgullo en el que vivimos es que de alguna forma afecta a quien lo sufre, a quien lo padece, que somos todos nosotros, y nos hace egocéntricos e incapaces de mirar más allá de nuestra realidad. En cambio, y se presenta ese contraste, ¿verdad? Los hijos de Dios en el Salmo 123 se presentan como que los justos elevan su mirada a Dios. Y ese acto de alguna forma nos trasciende nuestra realidad de orgullo y podemos centrarnos en algo más allá de nosotros, hacia cosas más sublimes, demasiado sublimes o grandezas que el salmista ni siquiera intenta alcanzar. La realidad es que la ciencia moderna nos presenta realidades que no somos capaces de comprender y que están en nuestra vida cotidiana. Son muy complicadas y sin embargo nos hablan de que hay algo más allá, nos hablan de algo que es fuera de nuestra comprensión y de hecho cuanto más aprendemos del mundo que nos rodea, menos conocemos de él. O sea, somos más conscientes de la incomprensión, conscientes de la incapacidad humana para abarcar la realidad. Y esto nos habla de un Dios, ¿verdad?, que trasciende nuestra propia realidad. Y en ese contexto, en el Salmo 131.2, aparece esta noción. Dice el salmista: me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Señala la relación de amor que tiene un niño, ¿verdad?, con su madre, esa tranquilidad y esa paz. Y en ese sentido se nos presenta la realidad de que el destetarnos de las ambiciones insustanciales, del orgullo, de centrarnos en nosotros mismos, permite que Dios nos pueda presentar alimento sólido que tiene que ver con hacer su voluntad. Y eso es una transformación, la paz, ¿verdad?, que siente el niño con su madre y el niño destetado que es capaz de continuar su crecimiento y utilizar nuestra experiencia para enriquecer no solo nuestra vida, sino la vida de la Iglesia. El testimonio, por tanto, que podemos vivir, que podemos disfrutar y experimentar personal de crecimiento y de confianza en Dios, no solo es para nosotros, sino que puede servir para crecimiento de la propia Iglesia. Continuamos con la escuela sabática, llegamos al martes 26 de marzo, trayendo sus gavillas. Se nos propone el estudio del Salmo 126 y surge este concepto de que las liberaciones milagrosas del pueblo de Dios que aparecen reflejadas en estos salmos son la fuente inagotable de inspiración para el pueblo que debe transitar por momentos de dificultad. La paradoja justamente es que a pesar de que se vive como un sueño hecho realidad la liberación, el pueblo que recuerda la liberación del pasado está de nuevo en cautiverio. En el Salmo 126, versículo 4. Esa es la paradoja de la historia del pueblo de Israel y nuestra propia paradoja. Pero en ese sentido, el gozo del pasado sirve como fundamento para la esperanza del futuro. Es decir, el repaso de la historia de lo que Dios ha hecho, de alguna forma es lo que permite que el pueblo de Dios pueda afianzar su esperanza en el futuro, a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Lo bonito es leer los salmos justamente no como algo que Dios ha hecho por el pueblo simplemente, sino traer esa realidad a nuestra vida personal y descubrir que eso también lo ha hecho en nuestra propia vida. Por lo tanto, lo que se promete para el futuro también ocurrirá en nuestra realidad. Aparece también la imagen del sembrar, el cosechar, sembrar con lágrimas, cosechar con regocijo. Y aquí se introduce también el motivo de la espera, ¿verdad? La cosecha tiene una imagen muy potente en el que hay que sembrar y esperar justamente la cosecha. Y en ese sentido estamos esperando
la cosecha de una vida nueva, una vida eterna, cuando el Señor vuelva a restaurar el orden en este mundo. Así que el motivo de la cosecha y estos salmos nos ayudan a esperar confiados en Dios. Continuamos con el estudio de la escuela sabática y lleguemos al miércoles 27 de marzo, esperar en el descanso sabático de Dios. Nos aparece la realidad del sábado en este Salmo 92 y el Salmo aparece con la realidad de que Dios ha hecho grandes obras por su pueblo y esas grandes obras lo hacen digno de alabanza. Es creador, también ensalza la victoria sobre sus enemigos, pero también está la realidad de que Dios sostiene su creación. Es decir, Dios es creador, Dios es altísimo, Dios es poderoso por encima de sus enemigos, pero Dios también es redentor de esa creación que ha realizado. Y todo eso aparece vinculado de forma especial en el sábado. Además también aparece la realidad de la ofrenda. El salmista utiliza la noción del aceite, la unción, ¿verdad?, que se realizaba sobre reyes y sacerdotes, pero utiliza un término especial, balal, y entonces el salmista lo utiliza como una mezcla del aceite con el sacrificio, de forma que implícitamente se reconoce que el propio salmista es un sacrificio vivo delante del Señor. Y es muy bonito que aparezca justamente esta noción de ofrenda viva o sacrificio vivo en un salmo vinculado con el sábado, porque el sábado precisamente nos recuerda nuestra consagración a Dios. Es un símbolo de esa consagración y el descanso sabático se convierte en esencial para el pueblo de Dios porque precisamente nos capacita para recordar y reconocer a Dios como Creador, como Redentor y esperar por tanto en Él el cumplimiento del resto de sus promesas. Continuamos el estudio de la lección, llegamos al jueves 28 de marzo. La alegría llega por la mañana. Y vamos a ver hoy, la propuesta de la escuela sabática tiene que ver justamente con este concepto de la llegada de la mañana. Aparecen salmos como el Salmo 5, el 30, 49, 59, 92, 119. La mañana es generalmente, y en la Biblia de forma especial, el momento donde se espera la liberación. La noche siempre es símbolo de tristeza, de tinieblas, obviamente, de desesperación, de angustia. La noche, ¿verdad? Llega la noche en la vida de una persona y se espera la gran mañana. La mañana cuando sale el sol, cuando comienza un nuevo día, una nueva oportunidad, cuando se deja atrás lo que se ha vivido durante la noche. Y todos hemos vivido quizá noches complicadas, ¿verdad? Y las cosas muchas veces ocurren o se complican por la noche. Es curiosa esta noción y sin embargo por la mañana es como se ven las cosas diferentes. Esta realidad existencial, cotidiana nuestra, aparece en la Biblia como un ejemplo que ilustra muy bien la realidad de nuestro mundo. Y se trae a colación la gran mañana, la mañana más famosa de la historia, la más esperanzadora, la mañana en la que Jesús resucitó. Aparece en Marcos capítulo 16. En la mañana de la resurrección, Jesús abrió las puertas de la eterna salvación para nosotros porque se liberó del yugo de la muerte. Y de alguna forma la fe, igual que la mañana, ¿verdad?, anuncia el nacimiento de un nuevo día, también la fe anuncia la nueva realidad que podemos vivir en nuestra vida, ¿verdad?, como hijos de Dios. La mañana de la resurrección de Jesús, que es tan importante para nuestra esperanza en la segunda venida, se presenta en el deseo de todas las gentes como esa mañana donde Jesús demostró su divinidad. Dice sobre la tumba de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la deidad podía pronunciar esas palabras. Y termina el párrafo: en su divinidad Cristo poseía el poder para romper las ligaduras de la muerte. Bendita mañana, aquella en la que el Hijo de Dios pudo resucitar y pudo por tanto declarar que Él es la resurrección en la vida, pudo demostrarlo y eso nos da esperanza en la gran mañana de la resurrección donde podamos poner fin de una vez al sufrimiento en el mundo. Queridos amigos, llegamos al final de esta lección número 13, al viernes y al final de este trimestre que, como decíamos, el primer día, ¿verdad? Hemos podido disfrutar de la lectura y la profundización en los salmos. En este último día se nos recuerda que los llamados de los salmos muchas veces tienen que ver con esperar en Jehová, descansar en el Señor, esperar tranquilo en Él. Y la realidad es que cuando la espera nos parezca obviante, incierta o solidaria, podemos recordar a los discípulos el día en el que Jesús se marchó.
y estuvieron mirando al cielo. Y ahí aparece en la Biblia como esa realidad de mirar al cielo, de la misma forma, ¿verdad? Les dicen los ángeles que lo habéis visto ir, de la misma forma lo veréis volver. Ese momento nos recuerda nuestra realidad, es como que vivimos todos mirando al cielo, esperanzados, llenos de certeza de que Jesús volverá. El mandato del Señor, ¿no?, de esperar, sin embargo, es imposible de cumplir sin la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos capacita para confiar, para creer, para hacer la obra, para hacer la misión que el Señor nos ha encomendado mientras Él vuelve. Y únicamente podemos soportar esta tensión entre el sí pero todavía no, entre la esperanza pero en algo que aún no ha ocurrido. Únicamente el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida de esa esperanza necesaria. Y al seguir esperando en el Señor encontraremos paz y satisfacción en los salmos. En estos salmos que son tan existenciales, tan cercanos, tan reales a nuestra experiencia y sin embargo tan impregnados de esperanza en que Jesús volverá. Queridos amigos, que sea de bendición esta realidad en nuestras vidas y podamos seguir avanzando en nuestro viaje esperando la mañana gloriosa de la resurrección y ese nuevo mundo en el que ya no habrá muerte, no habrá llanto y podemos disfrutar con Dios por la eternidad. Que así sea.